Espíritu Santo, con mucho amor, este tiempo es por ti, para ti. Te pido por favor, en tu poder sublime, que tú puedas quitar toda distracción, que tú puedas abrir el entendimiento, abrir los oídos, abrir los ojos, para que tu persona se revele, Señor. Todo aquello que nos confunde, que nos distrae, en este mismo momento, que nos angustia, Padre, en el nombre de Jesús lo llevamos a la cruz del Calvario. Tú eres exaltado, tú eres conocido y tu manifestación se hará en medio de nosotros en honor del gran nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo quiero pedir que podamos poner aquí adelante la palabra que está en Juan 16, del 5 al 15. ¿Ya? Juan 16, del 5 al 15. No está. Ya. Bueno, Juan 16, del 5 al 15. Yo se las voy a leer aquí. Igual, gracias al Señor, su Biblia. Ahí está. Ah, está. Bien. Dice: ahora vuelvo al que me envió. El que está hablando es Jesús. Pero ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. En ese momento estaban los discípulos con Jesús. ¿Se habían acostumbrado a Él? ¿Cuántos de nosotros hubiéramos querido tener a Jesús y haberlo visto, palpado, olido? ¿Cuántos de nosotros, cierto? Y los discípulos estaban disfrutando de la presencia de Jesús todos los días. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier necesidad, se iban inmediatamente a Jesús y le hacían sus preguntas, le compartían sus cosas. Y llegaba el momento en que Jesús tenía que volver donde su Padre. Y obviamente ellos se pusieron muy tristes porque empezaron a pensar que iba a ser del día de mañana, cuando quiera ir donde Jesús y ya no va a estar. Cuando le quiera hacer mis preguntas y no va a estar. Cuando quiera abrazarme no va a estar. Entonces Jesús le dice: pero les conviene que yo me vaya. ¿Por qué les dijo que les conviene? ¿Qué es mejor que Jesús? Pero ¿saben por qué les convenía? Porque ahora no lo iban a ver al lado, lo iban a tener dentro. Iban a tener la mente de Cristo, el corazón de Cristo, la presencia de Cristo no al lado, sino que dentro. Nos conviene conocer al Espíritu Santo, porque Él va a estar dentro, su Espíritu, dentro de nosotros. Y resulta que dice la palabra del Señor, cuando dice esto, va a venir el Consolador, el Espíritu Santo. En todas las versiones existentes de la palabra Consolador, significa va a venir el Defensor. ¿Cuántos quieren ser defendidos? Va a venir el Abogado. ¿Cuántos quieren su abogacía? Va a venir el Consejero. Va a venir el Paracleto. ¿Y qué significa Paracleto? El que va a interceder por ti, el que te va a ayudar a ti, el que te va a alentar, el que te va a reanimar, el que te va a transformar. ¡Wow! Ya no lo iban a tener al lado, lo iban a tener dentro. Y por eso nos conviene conocer al Espíritu Santo. Es una buena noticia, ¿no? Estas son las buenas noticias que están hechas y diseñadas para nosotros. Dice que el Espíritu Santo va a ser el Paracleto en nuestras vidas. Amén. Yo quiero pedirle ahí a Anabel si puede poner Hechos 7 del 51 al 60. Hechos 7.
Aquí estamos en un momento de la historia donde el pueblo de Dios está viviendo una situación muy difícil. Ellos estaban siendo perseguidos y resulta que Esteban, que era un siervo de Dios, le estaba diciendo al pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Mencionen a un profeta a quienes sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías a quienes ustedes traicionaron y asesinaron. Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios, a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. Los líderes judíos se enfurecieron con lo que le estaba diciendo Esteban. Se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraron los puños, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Lleno del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, él pudo ver lo que no vemos naturalmente. Se abren los cielos y podemos ver lo que no podemos ver de manera natural. Pero ¿saben quién estaba ahí? 8:1. Ante este suceso horrible, piensa tú, un hermano en Cristo, siendo apedreado, siendo ahí totalmente perseguido, atribulado. Quiero pedirte Hechos 8:1, por favor. Dice que estaba Saulo. Fue uno de los testigos que estaba mirando y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Saulo. ¿Quién era Saulo? Una persona muy importante. Saulo de Tarso tenía poder. Nació en Tarso, que no era una ciudad pequeña, era una metrópolis, era una ciudad influyente. Y él nació allí. Tenía las mejores escuelas. No solo tenía profesión, porque en ese tiempo se enseñaba que no solamente tenías que tener profesión, sino también un oficio, para nunca estar desocupado y en pobreza. Así que Saulo de Tarso no solamente tenía una profesión, había estudiado. Era muy importante los estudios que él tenía, sino que también tenía un oficio. Él hacía tiendas. Saulo de Tarso no tenía ciudadanía romana. ¿Sabe por qué la tuvo? Porque él era de Tarso, Turquía. ¿Sabe por qué tuvo la ciudadanía romana? Por lo influyente que era. Le dieron la ciudadanía romana. Tenía orgullo, ¿no? Orgullo de dónde venía, orgullo de lo que era, orgullo de lo que hacía. Era muy importante para el Imperio Romano, y el Imperio Romano en ese tiempo era el Imperio Romano. Tenía autoridad. ¿Y saben qué? Saulo estaba de acuerdo cruelmente con el asesinato de Esteban. Pero vamos a ir ahora a Hechos 9. Y vamos a ver lo que aconteció en Hechos 9. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él y Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad
y se te dirá lo que debes hacer. Este es nuestro Señor Jesús, que salió al encuentro de Saulo y salió a nuestro encuentro, mi querido Valentín. Ese es el Señor Jesucristo. ¿A cuántos Dios los encontró? No es que le buscamos, Él vino a nuestro encuentro. Y así fue que vino al encuentro de Saulo. El poder del Señor supera al ser humano, mis queridos. Recuerden esto, el poder del Señor supera al ser humano. Y aunque el ser humano esté en contra de Dios, el poder de Dios le puede bajar del caballo, porque seguramente Saulo iba en caballo, por eso cayó al suelo. Nos puede bajar del orgullo, de la altivez, de la incredulidad, porque el poder de Dios supera todos los poderes. Ahora, él tuvo una actitud correcta, porque él era del Imperio Romano, tenía autoridad. Le dice: ¿quién eres, Señor? Se da cuenta que el poder de Dios es superior a todo poder de esta tierra. Saulo de Tarso se convirtió en Pablo el apóstol. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro con Cristo. El Espíritu Santo vino sobre él, lo llenó y lo cambió por completo. No sé si está el otro texto que viene después de esto. Dice: así que Ananías era un siervo de Dios que fue enviado a hablar con Saulo y no quería ir. ¿Por qué no quería ir? Porque Saulo era conocido por ser un maltratador. ¿Qué pasaría si Dios te manda a un maltratador tuyo? Hablarle. Saulo intimidaba, era violento, furioso, rabioso, esa era su característica, y lo manda. Ya Ananías, que era obediente, dice: Señor, voy a ir. Y va y encuentra a Saulo y puso las manos sobre él, sin rencor, ¿no? Había matado a sus hermanos en Cristo, pero lo pone sin rencor y le dice: hermano Saulo, hermano, lo llama hermano. El Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista, porque quedó ciego con el resplandor de Jesús, y para que seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó, fue bautizado y después comió algo y recuperó la fuerza. Yo les quiero decir que aquí hubo una conversión. Diga conversión. ¿Sabe lo que significa conversión? Es cuando algo o alguien es transformado en otra persona con otra esencia. ¿Qué ser humano puede hacer eso? ¿Qué ser humano puede transformar a otro? No existe ningún ser humano que pueda transformar la vida de otros. Podemos hacer esfuerzos en nuestro país con asistentes sociales, psicólogos, psiquiatras, multidisciplinario nuestro país. ¿Y ha habido cambios? Ningún hombre transforma a otro hombre. El único que tiene el poder de transformar al hombre es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿y saben qué? En Romanos 1, del 1 al 7, podemos ver el testimonio de esta conversión de Saulo, que se transformó en Pablo. ¿Y sabe qué significa Pablo? Yo lo sé, es porque me llamo Paula. Significa pequeño humilde. De ser un orgulloso altivo, cambió su nombre a pequeño humilde. Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús. Así se presenta después Pablo. Ya no se presentaba como el líder del Imperio Romano. Se presentaba como un esclavo de Jesucristo. El Señor lo perdonó y él sabía que estaba perdonado. ¿Lo ve ahí con culpa hablando? ¿Lo ve ahí con condena? ¿Lo ve libre? Con una identidad clara. Él fue aceptado
Él fue redimido, Él fue transformado. Ya dejó de ser Saulo el furioso, el airado, el violento, el agresivo, el perseguidor, el intimidador, el orgulloso, el menospreciador, el humillante. ¿Por qué? Había tenido un encuentro con Cristo y el Espíritu Santo había venido a su corazón a transformarlo. Y podemos ver aquí que él tiene una identidad clara ahora. ¿Qué dice? Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en la Sagrada Escritura. La buena noticia trata de su Hijo. Él lo conoció. En su vida terrenal, Él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Ustedes están incluidos entre los gentiles. Esta carta es para nosotros también, ¿no? Que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios, que están en Roma y son llamados a ser su pueblo santo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le dé gracia y paz. Él fue transformado. Todo lo que está hablando ahora es el impacto de Cristo en él. No está hablando yo que sé tanto y que ustedes saben tampoco. Les voy a hablar, no. Ya no era orgulloso, ya no era altivo. ¿Qué pasó? Recibió al Espíritu Santo. Y miren 1 Tesalonicenses 12:38. Como apóstoles de Cristo, sin duda teníamos el derecho de hacer ciertas exigencias. Sin embargo, fuimos como niños entre ustedes, o bien fuimos como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos. Los amamos tanto que no solo les presentamos la buena noticia de Dios, sino que también les abrimos nuestra propia vida. Ya no era Saulo el furioso, que está hablando con tanto amor. Había sido transformado por el Espíritu Santo. Nicodemo era un hombre quizás tan letrado como Saulo, que se convirtió en Pablo. Y Jesús le dice a Nicodemo, quizás has leído tanto la Biblia tú, has ido tantas veces a la sinagoga, le enseñas a otros de Cristo, pero ¿sabes qué? Tú necesitas nacer de nuevo. El milagro del Espíritu Santo en nuestro corazón es un nuevo nacimiento. Y yo te quiero hablar de 2 domingos, de 2 sucesos que ocurrieron un día domingo como hoy. El primero, el domingo de resurrección. Fue un día domingo, el primer día de la semana en hebreo, que es el día domingo. Juan 20, del 19 al 22. Dice así: ese domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. Eran esclavos del temor, todavía. De pronto Jesús estaba en medio de ellos de pie y les dice: la paz sea con ustedes. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y de sus costados. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Déjalo ahí nomás. A la vez. Ellos tenían a Jesús. Vivían con Jesús. Vieron a Jesús. Comían con Jesús. Pero no habían recibido al Espíritu Santo.
Jesús le muestra su sacrificio. ¿Usted cree que si hoy día usted va al cielo y vemos a Jesús, usted cree que no tiene las marcas todavía de su amor por mí, por ti? ¿Usted cree que no tiene las marcas de la corona de espinas? ¿Usted no cree que tiene todavía las marcas, las cicatrices del sacrificio? Las tiene. Porque fue su amor para con nosotros. Pero ellos no habían recibido al Espíritu Santo. ¿Y cómo saber esto? ¿Cómo saber si recibí al Espíritu Santo en mi corazón? Porque hay una conversión. No se puede tener al Espíritu Santo dentro y no estar convertido. Cambia la mente, cambia el corazón, cambia la manera de reaccionar, de comportarse. Somos trasladados. Hay una evidencia personal que tenemos el Espíritu Santo. Es como, por ejemplo, si usted está en casa y le dice, recibe a Jesús, y Jesús entra a la casa, ¿no cree usted que sería todo transformado? Por supuesto, hay un impacto de su presencia. Cuando usted recibe al Espíritu Santo aquí, hay un impacto, hay un cambio. Ya no somos los mismos, ya no reaccionamos igual, ya no nos comportamos igual, ya no queremos las cosas de esta tierra, queremos a Cristo. Necesitamos recibir al Espíritu Santo. Y esto no es por imposición. No se trata de que ya vamos a orar por la Anabel para que reciba el Espíritu Santo. Y la Anabel no quiere. Y la Anabel dice, no, yo no lo había ni siquiera pensado. Recibir al Espíritu Santo es una voluntad de decir, yo no quiero ser el mismo, la misma. Yo quiero seguir a Cristo. Yo quiero tener un encuentro diario con Cristo. Marca un antes y un después. El Espíritu Santo dentro lo marca. Cambia la historia de nuestras vidas. Nos va enseñando, claro que al principio uno le recibe y no entiende mucho. Yo me acuerdo que cuando yo recibí al Espíritu Santo, fue el mismo día cuando yo me entregué a Cristo. Porque Él viene cuando tú decides entregar tu vida a Cristo. Él viene inmediatamente. Y no lo conocía, solo que me sentía diferente. Me daba ya cosa responderle a mi mamá. Ya no me quería enojar. Ya no quería ir a ciertas cosas. Ya no quería hacer ciertas cosas. Algo me pasaba en el corazón y no entendía lo que me pasaba. De hecho, una vez me acuerdo que tuve una experiencia que no entendí, me dio como esto, como crisis de pánico. Y salí corriendo de mi casa. Yo siempre iba corriendo donde mi bisabuelita, y salí corriendo de mi casa a buscar ayuda. Y en un momento, cuando iba corriendo, me acordé que yo le había dicho al Señor, Señor, ¿me muestras lo que sientes tú en tu corazón cuando yo peco contra ti? Me acordé que le había dicho eso. Iba corriendo desesperada con esta crisis de pánico y me acuerdo que le había dicho eso. Y el Señor me habla a mi corazón y me dice, esto es lo que siento cuando tú pecas. Fue impresionante. Era Él dentro mío. Estaba gritando conmigo. Me enseñó a orar. Me enseñó a preferir a Cristo. Me enseñó a que congregarme era lo más importante. Me enseñó a perdonar. Me enseñó a amar al prójimo. Me enseñó a preferir el camino de Cristo. Y cuando estaba mal, me alentaba. Cuando en mi casa se ponía la oposición y me decían, no vas a ir al culto, no vas a leer la Biblia, te están lavando el cerebro, Él estaba ahí conmigo. Todos los domingos lloraba porque quería ir al culto, todos los domingos lloraba porque quería ir al culto, y todos los domingos me decían no.
Y volví al otro domingo a ponerme la cartera y me volvían a decir no. Y volví al otro domingo a ponerme la cartera y me decían no vas a ir. Y yo me iba al patio y lloraba. ¿Qué me estaba pasando? ¿Por qué lloraba? Ya no lloraba por no ir a una fiesta. Ya no lloraba por no ir a algo así. Estaba llorando por no ir al culto. ¿Qué me estaba ocurriendo dentro del corazón? Había recibido el Espíritu Santo y no lo sabía. Pero es que había recibido a Cristo y Él me había entregado al Espíritu Santo. Y un domingo en la mañana me volví a poner la cartera y fui a preguntar, ¿puedo ir al culto? Y me dijeron, hace lo que queráis. Y me fui al culto. Algo ocurrió en mi corazón, ya no era la misma. Quizás me faltaba mucho, todavía me falta, pero ya no soy la misma. Mi esencia es amar a Cristo. Mi esencia es buscar a Cristo. Mi esencia es hablar con Cristo porque el Espíritu Santo me cambió. Has tenido una conversión. Eres otra persona. Algo pasa en tu corazón que ya no quieres pecar, que ya no quieres hacer lo malo. Te sientes mal cuando ofendes a otro. Te sientes mal cuando no sigues a Cristo. Recibiste al Espíritu Santo. Entonces, ese domingo fue especial. Ellos recibieron al Espíritu Santo. ¿Saben qué significa espíritu? Significa neuma. ¿Y saben qué significa neuma? Significa soplo. Él te llena de su soplo, de su espíritu. Y te quiero contar algo. El año pasado fuimos con los niños a dar exámenes libres, con los niños pequeños. Y yo le dije a un pequeñito, no te pongas nervioso, porque cuando entres a la sala, al lado tuyo se va a sentar el Espíritu Santo y te va a soplar todo lo que has estudiado. Y después me cuenta la mamá que el niño se sentó. Y como la persona que le estaba tomando la prueba no la conocía, se puso nervioso y se bloqueó. Y dijo, Espíritu Santo, está aquí al lado mío, ¿me puedes soplar? Y terminó su prueba feliz. Porque el Espíritu Santo le recordó todo lo que había estudiado. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso tener al Espíritu Santo! ¡Qué horrible es no tenerlo! Como cuando decía David, decía, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque ya lo conocía. Yo le digo, Señor, yo no querría volver atrás, nunca. ¿A qué? Ni para tomar impulso, dice, ¿cómo se llama? Dice, ni para tomar impulso volver atrás. ¿Por qué? Porque conocerlo a Él es conocerlo todo. Tenerlo a Él es tenerlo todo. Yo me acuerdo de una mujer que tenía el Espíritu Santo, pero después ella volvió atrás, pecó, hizo cosas que no debía hacer y después le suplicaba al Espíritu, por favor recíbeme de nuevo, Espíritu Santo, porque perderte a ti es perderlo todo. Y renunció a sus amores, a todo, porque había perdido lo mejor. No hay nada mejor en la tierra. Yo amo a mi esposo desde que me casé hasta ahora. Sería terrible no tenerlo conmigo, pero me enfrento a eso y le digo, Espíritu Santo, tú eres para mí mayor, mejor, todo que Alexia. Y si algún día Él no está, yo te voy a seguir amando, te voy a seguir sirviendo, porque perderte a ti es perderlo todo. El Espíritu Santo, como dice su palabra, te hace una nueva criatura. Repite eso, nueva criatura. ¿Eres nueva criatura? Tienes al Espíritu Santo. Realmente uno puede ver evidencia en casa que tú no eres el mismo, que tú no eres la misma. Tu esposa puede ver evidencia que tú no eres el mismo. Tu esposo puede ver evidencia
porque tienes al Espíritu Santo dentro tuyo. Comentábamos ayer en una conversación y yo les decía que yo antes tenía mucho miedo. Estaba en mi casa, lo primero que hacía cuando abría la puerta era prender todas las luces y ahí me sentía tranquila. Revisaba debajo de las camas, todo eso, ese era mi día a día. Pero un día me hablaron de esto y dije, hoy día esta situación se termina. Apagué todas las luces, así, veía todo, veía fantasmas, veía todo, apagué todas las luces. Y dije, nunca más tendré miedo, porque ahora yo tengo al Espíritu Santo conmigo. Y estuve ahí, y fui sana, y fui libre, porque el Espíritu Santo produce transformación. Antes éramos esclavos del temor, ahora somos esclavos del amor. Antes éramos esclavos de la incredulidad, ahora somos esclavos de la fe. Antes éramos esclavos del grito, de la burla, ahora somos esclavos de la paz. Hay transformación cuando está el Espíritu Santo. ¿Ven? Ese fue el primer domingo. Vamos a ver el segundo domingo después de esto. Y es Hechos 1, del 4 al 5, por favor. Hechos 1, del 4 al 5. Dice, una vez mientras comían con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los discípulos del Señor recibieron el Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Cierto? Todos lo recibieron, ¿cierto? ¿Hubo una transformación personal? Claro que sí, pero no había transformación en la ciudad. A ver, ¿cómo? Ellos habían sido transformados, pero Jerusalén seguía siendo la misma. No había impacto, no había cambio. Es como nosotros. ¿Cuántos de ustedes darían testimonio? Yo tengo al Espíritu Santo. No levanten la mano, pero darían testimonio. Pero ¿por qué Granero no cambia? ¿Por qué en realidad no cambian entonces si el Espíritu Santo está dentro de ti? Jerusalén no había cambiado. Seguía siendo igual. Pero el Señor le dijo, espera, el bautismo del Espíritu Santo. Y vamos a ver Hechos 1:8. Pero recibirán poder, porque el Señor le dice, mira, no se preocupen de hacer preguntas, quién va a ganar en las elecciones, qué va a pasar con el gobierno, qué va a pasar con la política, no se hagan esas preguntas. Ustedes tienen que preocuparse de esto, que van a recibir poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y ahí van a ser mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejos de la tierra. ¿Y saben qué hicieron ellos? Esperaron la promesa. Tenían el Espíritu adentro, pero no tenían el poder para transformar su ciudad. Y ellos esperaron la promesa del Espíritu Santo, y ahí vamos a ver en Hechos 2. No, ya no importa, no está ahí. Vamos a ver ahí que vino así, el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en el mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme al Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión había judíos devotos de
cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, te llena de poder para ser testigo. Y la ciudad cambia, las realidades cambian, porque su poder supera todo. Y ahí después cuenta la historia que se añadieron 3.000 personas a Cristo, llenos de poder. Pedro ya no era el mismo, ya no era esclavo del temor, estaba lleno del Espíritu Santo y empezó a hablarle a los mismos que habían crucificado a Cristo. Él que antes se había arrancado de ellos, le estaba hablando y diciéndole: arrepentíos y bautícense para recibir al Espíritu Santo. ¿Cómo podemos recibir este poder? Arrepentidos. Dios puede darnos sobrenatural sobre ti. Amén. Pero tú te tienes que arrepentir, esa es tu voluntad. Nadie te puede obligar a arrepentirte. Tú tienes que decidir arrepentirte. Tú tienes que decidir bautizarte. Y ahí el Espíritu Santo, sin que ni siquiera te vayas a dar cuenta, va a venir sobre ti y te va a ser un testigo en la ciudad, en la nación y hasta lo último de la vida. El Señor ponía en mi corazón que Él no es excluyente. Cada uno de los que aquí está puede recibir al Espíritu Santo, pero Él no va a obligar, porque no es un Dios controlador que te va a tomar y te va a humillar y te va a doblar las rodillas para que le sigas. Él no es controlador, Él es poderoso, no controlador, no necesita control, Él tiene todo poder, pero Él va a esperar qué decides tú. ¿Y cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Primero, tienes que tener sed. Si no tienes sed, ¿cómo vas a tomar agua? Tienes que tener sed de Él. Como delante cantábamos y decíamos esa canción, que ya pisó el lugar santísimo, en otro lugar no sabe vivir. Yo decidí clamar por la gloria. Yo no quiero cualquier cosa. Yo no quiero mirar la tierra prometida de lejos. Yo quiero ser llena del Espíritu Santo cada día y que mi ciudad sea transformada, mi familia, mi ascendencia, mi descendencia. Yo quiero ver la gloria de Dios. Primero tienes que tener sed. ¿Qué tienes que tener? ¿Tienes sed del Espíritu Santo? ¿Lo deseas con todo tu corazón? ¿Eres capaz de pagar un precio por Él? De renunciar a cualquier cosa, a cualquier pecado, a cualquier situación, ni siquiera orarlo. Renunciar porque quieres su llenura. A veces se nos pasa el tiempo, estoy orando para que se me quite la rabia, estoy orando para que se me quite esto, estoy orando para renunciar a este pecado. Ellos no oraban por eso, renunciaban. Dice la palabra del Señor que confesaban sus pecados públicamente y se bautizaban. Después de ese bautismo los podían matar. Renunciaban a todo, ni lo oraban, lo decidían. Porque esto es decisión. Y la decisión no es por emoción. Voy a sentir dejar el pecado. ¿Quién va a sentir dejar el pecado? Nadie. Son decisiones. ¿Quién va a sentir abandonar una vida? Nadie va a sentirlo. Son decisiones. Y después de una decisión viene la emoción. Yo me acuerdo cuando tomé la gran decisión de perdonar a la persona que me había hecho mucho daño. No sentí nada. Sentía rabia, sentía enojo, sentía muchas cosas. No sentía perdonar. Pero ¿saben lo que hice? Le dije: Señor Jesús, por ti voy a perdonar a esta persona. No siento hacerlo, pero lo voy a hacer por amor a ti. Y después me vino la emoción. Porque esto es una vida de convicción, no es una vida de emoción. No es que yo siento
de renunciar a todo por Él. Ahora, ¿cómo lo hago? Si el pecado es más fuerte, si la situación es más fuerte, ¿cómo lo hago? Bueno, tienes aquí al Espíritu Santo. Y si no lo tienes, pídelo. Porque quizás no lo tienes. Una vez me acuerdo que estaba conversando con una persona y me dice, es una persona que era conocedora, que se congregaba, y me dice, lo que pasa es que es muy difícil seguir a Dios y renunciar al pecado y todo. Me dijo, es muy difícil. Yo le dije, ¿es difícil o no quieres? Porque la sangre de Cristo, el sacrificio del Cordero, te abrió el camino para poder. La palabra de Dios dice, acercaos confiadamente al trono de la gracia. Cuando nosotros estamos en necesidad, en tentación, me acerco al trono de la gracia y recibo el oportuno socorro. Solo no vamos a poder. Nadie puede abandonar la antigua vida por sus propias fuerzas. Esto es porque yo recibo al Espíritu Santo y Él me da el poder y la fuerza para vencer el pecado. Y por eso accedo confiadamente al trono de la gracia siempre que me porto mal, siempre que tengo malas reacciones, siempre que hago lo que no tengo que hacer, accedo a papá, porque Él me da el poder para vencer el pecado. Tienes que tener sed, tienes que venir a Él, no puedes solo. No podemos vivir en esta vida solo. No, yo puedo solo. No, yo ahora sí que puedo. Yo ahora sí que lo voy a lograr. Por tu propia fuerza no puedes nada. Es por Cristo. Tienes que tener, también tienes que beber. Porque si no quieres beber, la mesa está servida. El Señor ya hizo todo por ti. Es tu decisión de beber lo que Él quiere. Y dejar que Él te gobierne. Bueno, me pasó un día que le dije al Señor, Señor, yo sé que estoy en el centro de tu voluntad, pero no es para mí ni bueno, ni agradable, ni perfecto, como dice tu palabra. Pero sé que estoy en el centro de tu voluntad. ¿Por qué esto no es bueno, ni agradable, ni perfecto, aunque sé que estoy en el centro de tu voluntad? Y el Señor me dijo, porque no te rindes. Eso es. Si estamos resistiendo al Espíritu, todo se nos va a hacer cuesta arriba. Cuando te rindes, cuando dices, ya basta, Paula, de gobernar tu vida, lo has hecho pésimo. Eso fue lo que me dije un día, basta, Paula. Pésimo gobierno, lo has hecho súper mal, pésimas decisiones. Es tiempo de rendir. ¿Me rendí? Dos sucesos importantes: recibir al Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo. Cuando tú recibes al Espíritu Santo, tu vida es transformada y hay conversión. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, hay poder para que esta ciudad y toda tu familia sean transformadas. Necesitamos poder. ¿Cómo vamos a hacer iglesia? Necesitamos la llenura del Espíritu. ¿Cómo vamos a anular el poder del enemigo? Necesitamos la llenura del Espíritu. ¿Cómo vamos a poder vivir en fe? Necesitamos la llenura del Espíritu. Y después de eso es otra vida. Entonces, puede que aquí haya dos tipos de personas, o tres tipos de personas, vamos a decir mejor. Aquellos que se arrepintieron, se bautizaron y están siguiendo a Cristo. Y recibieron la llenura y están siendo testigos. Quizás necesitamos más del Espíritu, ¿no? Pero estamos en eso. Ese es un tipo de persona. Hay otro tipo de persona que quizás viene, sí, pero no ha recibido al Espíritu Santo, entonces no hay cambio, no hay transformación, hay solo religión, pero no hay conversión. Está la misma mente sucia, los mismos pensamientos sucios, el mismo corazón sucio, los mismos actos sucios,
pero voy al culto. Y está el otro tipo de persona que dice, oh, de verdad no me convertido, pero quiero convertirme. Quiero tener el encuentro de Saulo y nunca más ser el mismo. Bueno, yo también le dije al Señor, Señor, ¿puedo tener el mismo encuentro de Saulo así tan impactante para nunca más apartarme? Y el Señor me dijo, no te gustaría tener el encuentro de Saulo. Fue duro. A Saulo el Señor no lo quiso sanar. Pero ¿sabe por qué? Le explicó, yo no te voy a sanar. Ese aguijón que tú tienes, esa enfermedad, va a seguir ahí. Porque a ti te basta mi gracia, nada más. Saulo lo entendió y estuvo de acuerdo con él. Y Saulo no fue sano, pero sabía del poder de Dios. Pero no fue sano para que fuera siempre humilde. Necesitamos ser transformados por el Espíritu Santo. Y necesitamos el poder para ser testigos. No puede ser que, miren, aquí, ¿cuántas personas habemos? Pongamos en el caso que habemos, no sé, 60, para decir al aire. ¿Por qué la no es transformado si 60 estamos llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué? Necesitamos el poder, Señor, para que la ciudad cambie. El bautismo de fuego. Cuando un arbolito empieza a quemarse, ¿qué hacen los bomberos? Empiezan a apagarlo rápidamente, porque si no, ¿qué pasa? Ese arbolito va a prender al otro arbolito y al otro, ¿y qué va a pasar? Ese fuego no se va a lograr contener. Eso es lo que necesitamos. Que el Señor te encienda a ti, a ti, a ti, a ti, a todos nosotros, y esta ciudad sea encendida por el poder del Espíritu Santo. Hay una decisión que tomar. Si tú eres una persona que no está convertida, que reconoce que no ha habido transformación, sigue siendo el mismo o la misma, no hay cambio de mente, no hay cambio de corazón, no hay cambio de vida, no hay. Tú puedes levantar tu mano y decir, yo necesito recibir al Espíritu Santo porque no estoy convertido. Y decirle, Señor, no estoy convertido. La palabra del Señor dice que no le va a dar el Padre al Espíritu Santo a lo que se les pide, se les va a dar, pero tienes que pedirlo. Entonces, quizás tú estás aquí, quizás lo vas a pensar, lo vas a calcular, o no. Pero tú puedes levantar la mano y decir, yo no estoy convertido. Yo necesito recibir al Espíritu Santo. Puedes levantar la mano ahora. Si tú estás en esa situación, ahora, puedes levantar y decir, yo necesito recibir al Espíritu Santo. ¿Hay alguien aquí? ¿Puedes ponerte en pie, por favor, con mucho